si me muevo un poco, entramos todos, prestamos más atención. Pues nada, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros esta horita para hablar sobre consumo consciente y consumo rural. Yo soy Fuensanta Martín, está aquí mi compañera Laura Corchado, que las dos somos las cofundadoras de Ruralízate. Ruralízate es una pequeña empresa desde la que llevamos mucho tiempo trabajando en temas de fondos europeos, temas de programación, análisis, evaluación de fondos ligados sobre todo a temas de desarrollo rural y desarrollo regional. Y también hacemos pequeños proyectos más locales, pues de temas de gobernanza en zonas rurales, de incorporar la participación de las mujeres, de trabajar con emprendedores, proyectos más locales y de un impacto más a nivel de territorio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, bueno, hoy nos ha tocado moderar esta mesa, que estamos encantadas de estar hoy aquí con Toño, Lucía y con Diego. Y bueno, voy a pasar primero a que se presenten ellos y luego ya pues debatiremos algunas preguntas, tratando un poco el tema del consumo consciente, cómo el consumo consciente afecta a las zonas rurales, ¿no? Que quizá está muy ligado a esa sostenibilidad en las zonas rurales y bueno, debatiremos sobre ello. Nosotros vamos a tener una charla con algunas preguntas dirigidas, pero sí que os invitaría que quien quiera participar del público y lanzar alguna cuestión o algún comentario sobre lo que se está hablando, que os sintáis libres, nos levantéis la mano, nos damos paso y encantadas de cuanta más participación mejor, ¿no? Más enriquece. Así que, bueno, en primer lugar, Toño. Toño, te encanta el medio rural y además eres ingeniero industrial eléctrico, ¿no? Llevas muchos años trabajando en temas de compañías eléctricas, pero desde el 2004 en lo que era Red Eléctrica, que a día de hoy es de Redella, delegado de la zona norte, y además lleva la parte de comunicación y relaciones institucionales con la administración y con la sociedad, ¿no? Con los grupos de... Correcto. Pues nada, preséntate tú un poquito más si quieres contarnos sobre ti. Muchas gracias. Bueno, yo he salido esta mañana a diversas zonas, hemos hablado de diferentes zonas del territorio. Yo, por una parte, soy burgalés, mi padre es de las Merindades, mi madre es alavesa, de la zona arceniega, y vivo en un pequeño pueblo de 1.200 habitantes de Vizcaíno. Nací en Bilbao y, bueno, pues he estado dando vueltas por diferentes sitios, viviendo tanto en zonas rurales como ciudades grandes, como pueden ser Burgos o Bilbao o Madrid. En lo que me corresponde a nivel profesional, ahora mismo estoy en una empresa eléctrica llevando todo lo que tiene que ver con la parte institucional, digamos que tiene menos relación con lo que aquí hoy nos ocupa y más con la parte de territorio, más de conocimiento un poco y tratar con las necesidades reales que tiene el territorio. Porque, como me dicen en muchos, tanto ayuntamientos como personas del territorio, digamos, antiguamente tanto las carreteras, los ferrocarriles, las líneas eléctricas, las líneas de telefonía se diseñaban, como quien dicen, desde una oficina con una regla y se tiraban recto. Y desde hace ya muchos años eso es inviable, eso no tiene ningún tipo de validez. Y la forma de desarrollar cualquier actividad en el territorio ahora mismo tiene que ver con conocerlo, mamarlo mucho y saber muy bien qué necesidades tiene para poder hacer compatible tu actividad empresarial, digamos, con las necesidades que pueda tener en ese momento el territorio. Totalmente de acuerdo, o sea, es que hay que conocer lo que hay realmente. Fenomenal. Lucía, tú eres joven, eres ganadera, eres tiktoker, que muchos de los que estamos aquí, pues a lo mejor menos, tenemos menos presencia en redes sociales. Además, recibiste un premio de Juventud y Medio Ambiente del INJUVE, ¿no? Sí, bueno, es el Premio Nacional del INJUVE, donde hay diferentes categorías como deporte, cultura, investigación y más categorías ahora mismo, son 6 en concreto y una es medio ambiente. Y sí, me lo entregaron el viernes pasado. Pues enhorabuena. Gracias. Vienes de Galicia, ¿no? ¿Del pueblo que se llama Melide? Sí, es un pueblo, bueno, tampoco pequeñito, pero tampoco grande, sobre unos 8.000 habitantes, justo en el centro de Galicia. Pertenece a la provincia de A Coruña, pero tanto Lugo como Pontevedra lo tenemos a unos 30 minutos. ¿Y te dedicas a la ganadería? Sí, bueno, estoy estudiando, pero he nacido en una ganadería. Mi padre era ganadero, mis abuelos paternos también. Mi madre, por el contrario, tiene una tienda de ropa, totalmente lo contrario. Tenía 2 sectores ahí muy, muy enfrentados, por así decir, y yo pues siempre me gustó más la ganadería. Y aparte de estudiar, pues le ayudo a mi padre con todo el tema ganadero. Fenomenal. Diego, Diego Isabel de la Moneda, perdón. Perteneces a la Fundación Foro NESI, ¿no? Donde promovéis la nueva economía e innovación social y el propósito de la organización es co-crear una nueva economía, ¿no? Donde el planeta, donde las personas estén
en el centro del planeta. Correcto. Y se te ha olvidado que también soy joven, como Lucía y joven, como es verdad que Toño. has dicho Nunca más joven que hoy, ¿no? Por supuesto, aquí somos todos jóvenes, está claro, todo se lleva adentro, ¿no? Sí, nosotros en la Fundación tenemos un fin fundacional tan sencillo como cambiar la economía, ¿no? O sea, es algo muy sencillo y entonces tenemos trabajo para rato, parece ser. Como el plan de recuperación y resiliencia, ¿no? También cambiar la economía. También. Lo único que no come un poco menos de dinero que el plan de recuperación y resiliencia, pero sí, creemos que si te preocupan muchas cosas, ya sean medioambientales o sociales, muchas veces la causa, la raíz, está un tema económico que bueno, funciona bien, ¿no? Y luego cuando entremos a hablar de consumo, pues posiblemente pueda dar algún ejemplo de por qué la economía influye en muchas más cosas de las que nos pensamos. Y aparte también de decir, me gusta decir siempre que soy de Palencia capital, porque es verdad que a veces se nos olvida que entre el medio rural, más de pueblos y las grandes urbes, hay un tejido entre medio de ciudades medianas, de 30, 70.000 como Palencia, 100.000, que también vertebran el territorio y que es importante que mantengamos todos los niveles, ¿no? Sí, yo soy de Salamanca, o sea que más o menos estamos en la línea. Pues si queréis, ya que estabas ahora comentando, Diego, que una primera pregunta para ir introduciendo la temática que tratamos hoy, ¿qué es para vosotros consumo consciente? ¿Cómo lo veis desde vuestra perspectiva del día a día? ¿Empiezo? Sí, si quieres. Vale. Lo primero me gusta que lo hayáis llamado consumo consciente, porque yo llevo años luchando porque se hable de consumo consciente y no de consumo responsable. Me explico. Y te contesto la pregunta de qué es consumo consciente. Yo, por ejemplo, me he tomado 2 cafés antes de venir aquí, porque si no era capaz de estar en el estrado, me costaría mucho estar ahí también. Yo soy consciente que no he consumido kilómetro cero, porque no se produce café, que yo sepa, en Vitoria, en España y en cercanía, ¿no? Entonces, soy consciente de que he consumido algo que quizá no es kilómetro cero. Igual que cuando mañana voy a tomar mi segundo avión de este año, que intento reducirlo, pero soy consciente que me monto en un medio de transporte con el cual no estoy alineado y que estoy intentando no cogerlo en el territorio de la península, ¿no? Entonces, consumo consciente no es hacerlo bien. Igual que consumo responsable, que parece que es hacerlo bien. Y yo, la gente que dice, yo es que hago consumo responsable, pues lo hago todo bien. Digo, no, mentira, es imposible. Con las empresas, hacemos consumo responsable, es imposible. No conozco la persona perfecta, el día que me la encuentre dudaré mucho de qué es lo que no estoy viendo, no conozco la empresa perfecta, entonces consumo consciente me gusta porque yo soy consciente de lo que hago bien, pero soy consciente cada vez que algo no es 100% coherente con lo que yo pienso, soy consciente de haberlo hecho y los motivos, y la siguiente vez intentaré, si puedo, mejorarlo. Por eso para mí la palabra consumo consciente supera otras definiciones de consumo sostenible, consumo responsable, consumo... Lucía, ¿y para ti qué es el consumo consciente? Bueno, a ver, yo el consumo consciente sí que lo englobo, por ejemplo, más en mi tema, en tema de ganadería. Estoy totalmente de acuerdo con él, que un consumo consciente, yo, por ejemplo, siendo productora de carne y como compañeros de lácteos y tal, sí que debemos de tener un consumo consciente, porque esos son productos que se exportan mucho de fuera, lo que tiene pues transporte y todo eso, sí que debemos de saber de dónde proviene. Es decir, que a la hora de consumir un producto, de comprarlo y todo, saber todo el transcurso que tiene para consumirlo lo más local posible y no fiarnos solamente de una etiqueta donde nos lo pintan bonito. No sé si entendéis todo lo que quiero decir. Sí, fenomenal. Toño, desde tu punto de vista. Bueno, yo aquí introduzco otro por la parte energética, que es el consumo eficiente, que también creo que es importante. Es decir, saber cuándo algo consumirlo me reporta un beneficio que, digamos, merece la pena el perjuicio que puede generar. Tratar de reducir el consumo es la mejor forma de consumir eficientemente en este país. Cada uno en nuestra casa tenemos que hacerlo. Perdonad si trato a veces de llevarlos a mi campo, pero al final es lo mismo, porque todos en nuestras casas tenemos nuestras industrias agrícolas o ganaderas o de cualquier índole. Podemos hacer las cosas de diferentes maneras, pero hay una que es tratando de afectar lo menos posible a mi entorno en este caso. Y una de las maneras posibles de reducir esa afección sobre mi entorno y consumir de una forma más, en este caso, eficiente en ese sentido, es tratar de hacerlo de una manera más ajustada a mi necesidad real. Eso por un lado. Y lo que decías también hace un momento en cuanto a desconfía de aquel que te diga que consume de una manera absolutamente... yo creo que tenemos que ser conscientes cuando lo hacemos de una manera ineficiente o de una manera que estamos perjudicando de alguna manera al territorio en este caso, y tratar de una manera de compensarlo.
hay veces que es inevitable tener que talar una serie de árboles para ganar un terreno, por ejemplo, para hacer prados. Entonces, es inevitable cortarlo porque necesito eso, por ejemplo. ¿Pero qué puedo hacer a cambio? Pues bueno, digamos, por cada árbol que talo, pues igual tengo que replantar otro, igual tengo que quitar uno que no es autóctono por otro. Ese tipo de cosas yo creo que son las maneras en las que las empresas como la mía tratamos, al menos de una manera, de por una parte, concienciar a la sociedad en cómo hacerlo mejor. No es consumir más, es consumir mejor. Y consumir mejor siempre es consumir menos. Y por otra manera, cuando eres consciente de que no puedes evitar una cierta afección, pues tratar de una manera de compensarlo. Estaba pensando, según estáis comentando, si todo el consumo consciente es eficiente. O no tiene por qué, quizá, ¿no? Lo que has comentado, por ejemplo, del ejemplo del avión, o sea, tú eres consciente de que sabes que no se equipara a tus principios, quizá, no que esté mal, sino que no se equipara a lo que tú consideras para ti. Pero no sé si todo consumo eficiente es consciente o todo consumo consciente es eficiente. No sé si el juego de palabras... Bueno, tendríamos que ir quizá por ejemplos, ¿no? Pues, si seguimos el ejemplo del transporte, más que del avión, pues igual un avión es más eficiente en cuestión de tiempo, pero en cuestión de impacto medioambiental, pues no lo es, ¿no? Entonces depende también los parámetros que incluyes, ¿no? Pero sobre todo la conciencia es que tú seas consciente de lo que está ocurriendo, ¿no? De si estás siendo más o menos eficiente, ¿no? De si lo que estás invirtiendo en cuestión de energía o en cuestión del impacto que generas, porque casi todo genera un impacto sobre el medio ambiente, o sea, casi todo, es raro que haya algo que no lo genere. Simplemente, sí, como tú has dicho antes, que lo hago de una forma que es el mínimo impacto para el máximo retorno en lo que sea, ¿no? En generar energía en un edificio o en generar bienes de consumo de alimentos para una población, etcétera. ¿Y cómo lo abordáis ese consumo consciente desde vuestras organizaciones o desde vuestra, no sé, por ejemplo, desde tu ganadería, Lucía? ¿Cómo lo nosotros, o tú comunicando en este caso, ¿cómo lo abordáis? pues yo, por ejemplo, desde la ganadería intento pues reutilizar muchísimo, aprovechar al 100% la materia que producen mis propios animales, es decir, estiércol, purines, etcétera, y hacerlo, por ejemplo, el consumo pues consciente, lo que decías tú, o sea, no estar todos los días encima de eso, ¿no? Sino dejar descansar en los prados, por ejemplo, que eso también afecta mucho y tal. No, por ejemplo, estar todos los días con el purín, porque el tractor pues, también contamina, también no es un consumo correcto, por así decir. Y entonces sí que hacerlo por periodos de tiempo para equivaler todo un poquito más. Y eso, en tema de ganadería, pues intento los forrajes, pues no comprar forrajes de fuera. No, por ejemplo, en Galicia viene mucho la paja de Castilla, pues intento reducir eso porque eso tiene todo un transcurso detrás. Intento producir yo mis propios alimentos y, bueno, pues materia orgánica como los purines. ¿En tu caso? Pues un poco la introducción o lo que comentaba antes. Y yo creo que nos metemos en otro ámbito, todo lo que tiene que ver con kilómetro cero, con economía circular, reutilización de absolutamente todo. Entonces, organizaciones de cualquier índole, sea una empresa pequeña, grande o muy grande, lo primero que yo creo que tiene que hacer siempre es conocer, saber qué tipo de consumo tienes de cualquier producto. Me da lo mismo que estemos hablando de, pues en este caso, de ganado, que estemos hablando de energía o que estemos hablando de cualquier cosa. ¿Cómo consumo? ¿Qué horarios tengo? ¿Cuáles son los momentos en los que más necesito ciertos productos? ¿Y dónde puedo conseguirlos de la forma, a veces igual no más barata, sino la forma más eficiente? También ahí entra lo de proximidad. A veces lo más próximo no tiene por qué ser lo más barato, pero ahí tienes que tú también evaluar y equilibrar qué me compensa más en un momento determinado. Daros cuenta también que nosotros, empresas, digamos, la mía es una empresa regulada, cualquier contratación tiene que ser vía concurso con una serie de exigencias y normativa a nivel europeo que tienes que cumplir. Entonces yo no puedo asignar por defecto que el proveedor mío de cualquier materia o de cualquier producto sea el más cercano. Tiene que haber un concurso y puede ganar un noruego o puede ganar un turco. Y no puedes hacer nada contra ello, aunque la eficiencia te lleva a verlo como algo, cuando menos, ilógico. Entonces luego tienes que tratar que eso vaya aparejado a otro tipo de medidas correctoras o medidas que puedan un poco equilibrar ese exceso de gasto por un lado con un beneficio. Bueno, nosotros en nuestro caso en el Foronesia hacemos dos cosas básicamente, ¿no? Por una parte,
innovar y analizar, estudiar qué es lo siguiente, cuál es el siguiente paso, y por otra parte comunicar y concienciar mucho, ¿no? En el caso del consumo, hicimos hace un poco más de 2 años, un estudio con la OCU sobre consumo consciente, precisamente, y yo decir que de lo que más me llamó de ese estudio, que está en nuestra web y en la de la OCU y lo podéis descargar, es que mucha gente decía que la barrera para consumir de forma consciente, sobre todo desde el punto de vista personal, no era tanto el precio, que era lo que intuíamos antes de empezar el estudio, se hicieron más de 1000 encuestas, focus group en toda España, no era el precio, creo que era el segundo motivo, sino la falta de información. Es decir, yo no sé si este producto es consciente o es sostenible o es kilómetro cero. No lo sé, no me lo cuenta la etiqueta, el producto, la publicidad, ¿no? Y esa es la principal barrera de la gente que buscaba consumir conscientemente, ¿no? Una parte positiva del estudio es que 3/4 partes de las personas que decían que querían intentar aumentar su consumo consciente, ¿no? Pero que a veces se encontraban con esa barrera. El precio también lo es muchas veces. Y en la parte de concienciar, por ejemplo, ahora en octubre hacemos una primera edición de lo que hemos llamado la Semana de la Proximidad. Va a haber en la semana del 16 de octubre, va a haber un pequeño evento presencial en Madrid el 17 y luego varias cosas online que estáis todos invitadísimos a participar, y también cualquier organización que hagáis algo de proximidad en octubre, si nos lo decís, os amplificaremos, que nos gusta mucho hacerlo y contaremos lo que estáis haciendo. ¿Por qué? Porque cuanto más próximo es el consumo, normalmente va a ser más sostenible, más ético, más responsable, va a ser más fácil conocer la información de cómo se ha hecho, ¿no? Y cuando hablas de consumo en cercanía, si hoy estoy aquí, pues intento consumir productos o alimentos de aquí, pero si mañana estoy en Colombia, pues intentaré consumir productos de allí. No es una competencia entre lugares, sino es donde estás, consumir en cercanía, ¿no? Y yo creo que el concepto de la proximidad, que nosotros lo estamos llevando a muchos niveles, al trabajo, que también se está hablando aquí, al contacto con las personas, el tener espacios de encuentro en proximidad, no solamente los digitales, creo que es quizá el gran paradigma que tenemos que recuperar, ¿no? Nos estamos yendo a no vivir en cercanía, a no tener relaciones, no saber quién es el vecino de al lado, ni siquiera en las grandes ciudades, no saludarle en el ascensor, y tenemos que volver a esa cercanía, y en el caso del consumo es fundamental, ¿no? Y quizá en el medio rural a veces es un poquito más fácil, porque es más fácil saber quién ha producido ciertos alimentos o productos que tienes, pero en las grandes ciudades es muy difícil, ¿no? Es muy difícil saber si viene de cercanía o de lejanía. En este sentido, una de las preguntas que habíamos comentado es si creéis que la tipología de consumo sí estaba cambiando, se estaba viendo afectada. Tú dices que crees que vamos, o sea, que como que se están enfriando más las relaciones. Es verdad que a lo mejor ahora hemos dejado de ser tanto personas, de ser seres sociales, por todo el tema de las nuevas tecnologías, que no lo estamos quizá enfocando o sabiendo utilizar del todo bien, ¿no? Pero ¿tú crees que el consumo está cambiando hacia consumos menos conscientes, o creéis que la tendencia? Yo creo que se está avanzando en positivo, pero para mí no a la velocidad que me gustaría. O sea, hay mucha gente que intenta consumir conscientemente, pero bueno, no lo hace siempre que puedes, pero se está avanzando. No sé, hace años no hablábamos esta mañana alguien ha nombrado comunidades energéticas, ¿no? Pues eso es un consumo colaborativo, y normalmente en cercanía por lo menos haces una producción y a veces es parte del consumo, ¿no? Pero yo creo que se puede ir mucho más rápido, y ahí entran otros niveles fuera a veces de los alcances, como las políticas públicas, etcétera, etcétera. ¿Vuestra percepción? ¿Creéis que está cambiando algo esa tendencia del consumo? Sí y no. Porque bueno, yo he estado en diferentes países y yo lo que vi que bueno, el problema que tenemos el ser humano, que siempre nos gusta tener lo que los demás tienen, o sea que no valoramos nuestro producto, y ahí es un grave problema. Yo creo que si valoráramos más lo que tenemos, sí que podríamos tener un consumo más responsable, en plan, interesarnos más por lo que de verdad tenemos en la proximidad, en lo que nos acerca, nuestros vecinos, qué nos aportan, ¿sabes? Ahí sí que veo. Y hablabas de las nuevas tecnologías que a veces no las sabemos utilizar bien, y yo eso sí que lo veo un problema, que nos podría ayudar mucho para esto, solo que, a ver, ¿cómo explico esto? Que hoy en día nos fiamos lo que dice a través de una pantalla, y si en la pantalla te ponen letras grandes, que esto es lo mejor, aunque esté a 200 kilómetros, tú vas y lo compras por internet, porque ahora con el tema de envío urgente y todo, claro, nos llega facilísimo. Pero quizás nos tenemos que interesar más por lo que de verdad tenemos a nuestro lado, ¿sabes? Que detrás de esa pantalla hay más cosas, pero puedes ver, observar sin necesidad que te lo envíen a 200 kilómetros, porque a lo mejor lo tienes de mejor calidad, más sostenible, más con productos reutilizables, todo
más de calidad, por así decir, a tu lado. Y ese es el problema, bueno, yo lo que veo en los jóvenes, que en los jóvenes hoy en día sí que nos fiamos mucho de lo que hay a través de una pantalla y si le diéramos una mejor utilidad, pues sería mucho más rentable todo. Tu percepción, tú que tratas de comunicar pues, lo que es la vida en el campo, el tema de la ganadería, etcétera, no sé si sabes de tus seguidores, por ejemplo, de los 8.000 y pico que tienes en TikTok, entiendo que la mayoría son, un alto porcentaje serán personas jóvenes. ¿Qué percibes de ellos? Percibo cosas buenas y cosas malas. En TikTok, pues no tanto, porque no te da tanto margen a jugar con la gente, sí que sabes un poquito sus ideas y tal, pero sobre todo en Instagram, porque en Instagram, claro, se pueden hacer comentarios, se pueden tal. Y bueno, yo lo que impulso muchísimo es el bienestar animal, porque el bienestar animal nos engloba una cantidad de cosas muy, muy amplias. Y es verdad que no toda la gente lo entiende. Llegan críticas de diversas zonas, pero ¿por qué? Porque tenemos el problema de no ver, de hablar, de soltar así por la boca sin ver las cosas, en realidad, lo que hay detrás, el trabajo que hay detrás, el esfuerzo y cómo están hechos esos productos. Y sí que veo un poco el problema de eso, pero bueno, aparte de eso sí que veo por el tema del relevo generacional y de la gente que se quiere quedar en rural, como es un sector tan complicado como es el mío, lo puedo decir así, sí que veo, pues yo ahora mismo estoy empleando otro tipo de ganadería, tengo semi-extensivo, quiero meter una ganadería totalmente extensiva y sí que veo interés, pero también veo mucha falta de información. Qué palabras más sabias, para una chica de 20 años. Todos tenemos que aprender mucho. En tu caso, Toño. Yo voy a hablar ahora ya no a nivel empresarial, hablo a nivel humano. Yo, como os decía antes, mi padre es de la zona de las Merindades, cerca de donde está la central nuclear de Garoña, y yo allí sigo teniendo muy buenos amigos, una residencia y demás. En la zona del Valle de Mena, no sé si conocéis, ahí hay muchos ganaderos que tienen, todo tipo, tanto digamos, de carne como leche y demás. Hay productores de huevos, afincados, me refiero, empresas locales que exportan a diferentes territorios. La lechuga de Medina es conocida en todas partes, las morcillas, o sea, infinidad de cosas. Hace ya 8 años o así, abrió una gran superficie comercial. Y todo el mundo del entorno, hasta entonces, había comprado en el carnicero que le conoces, que casi conocías hasta la vaca, entendedme, o sea, que nos conocíamos todos. Oye, abrió aquel gran centro comercial y yo decía, bueno, la zona de cárnicas no creo que tenga mucho tirón, o la zona de verduras, o la zona no sé qué, la época de huerta, ahora mismo, pues no eres capaz de comer todo lo que producen las huertas en esta época. Pues mi sorpresa, y la sorpresa del común de los mortales en aquel entorno, es que durante estos 6, 8 o 10 años que lleva abiertos estos centros comerciales, sobre todo uno muy importante, es que la gente consume ahí. Y alguna de esas carnicerías y alguno de esos centros locales que vendía, y que todo el mundo, repito, que les conoces de 3 generaciones, pues alguno ha tenido que dejar de vender, o tiene, y repito, exportan y venden fuera de todo. En cambio, a nivel local, entonces, no soy capaz de explicarlo. Yo no lo entiendo. No sé por qué eso ha pasado así, pero yo sé que la evidencia es que ha pasado. Y todas las poblaciones de alrededor que antes compraban en el carnicero, que repito, conoces con nombre y apellidos, tanto ellos como casi el ganado, de repente pasan a comprar una gran superficie que te lo traen yo no sé de dónde. Que no digo que sea peor, ojo, pero sé que no es el local. Y eso es algo que yo no acabo de entender. Y luego, perdona que me enganche con una cosa que has comentado antes, porque eso sí que es mi campo de acción. Antes los sistemas eléctricos eran una gran central de generación, llámese una nuclear, una de carbón, un salto de agua, lo que fuera, y era un centro de generación muy importante que distribuía con 3 o 4 líneas a los grandes puntos de consumo. Eso ya pasó a la historia, eso ya no existe. Ahora digamos que siguen quedando retazos de lo que había, pero la evolución nos ha llevado a una generación mucho más distribuida. Y lo que comentabas antes de las comunidades energéticas, yo creo que también son una gran oportunidad para el mundo rural en lo que tiene que ver a autoconsumo y autogestión, ¿vale? Con una nave agrícola que le coloques arriba unos paneles correctamente colocados, bien orientados, con un estudio adecuado, en sitios también donde, digamos, no tengas una nubosidad muy elevada y demás. Y tenemos experiencia nosotros porque financiamos este tipo de proyectos en ayuntamientos, en zonas donde tenemos infraestructuras, donde tenemos demandas y demás. Se ha conseguido reducir hasta el punto que la factura eléctrica de un ayuntamiento se reduzca a 0, es decir, sea autosuficiente y deje de pagar absolutamente nada.
Y si a eso le añades la oportunidad de que supone una comunidad energética, que es que a ese germen, digamos, que en este caso es el ayuntamiento, cada uno de los vecinos de ese pueblo, digamos, o de esa zona, añade sus tejados, entre comillas, para añadir sus paneles, para poder hacer como una red mallada, como una tela de araña, puede hacer que una cierta zona no se convierta en una isla, ojo, porque cuando no tenga sol tienen que consumir y tendrán que traer de la red eléctrica existente en la actualidad. Pero sí les permite, repito, que hay ayuntamientos que incluso con bombas de agua que tienen unos consumos elevados, el consumo, la factura eléctrica de ese ayuntamiento se convierta en cero. Y que incluso en algunos sitios pueden llegar incluso a ingresar, porque sabéis que si generas más de lo que consumes, la empresa eléctrica distribuidora está obligada a pagarte por esa energía. ¿Vale? Entonces, ahí se abre otro tipo de negocio, entiéndeme negocio, que no vas a vivir de ello, pero sí que puede ser un plus para que tu actividad tenga un beneficio añadido, digamos. Yo quiero hacer una cosa que has comentado, lo del caso de un supermercado que llega a una zona rural, ¿no? Yo creo que hay dos motivos. Uno, que no hacemos un consumo consciente. Es decir, la gente no acabamos de entender, porque no lo ves, que si yo me dejo 50 euros en la panadería del pueblo, que es propiedad del señor o la señora panadera del pueblo, se va a dejar esos 50 euros en la frutería o en el taxista o en el bar del pueblo, y en el bar del pueblo se va a dejar esos 50 euros en comprar un mueble al que hace muebles en Perdona, el porque pueblo. el propietario del bar soy yo. O sea, me refiero que al final Claro, es... eso es. En cambio, en el supermercado no. Ese capital sale de la comarca, se va de la comarca, y ese producto no vino de la comarca. Entonces, realmente no somos conscientes. Y luego nos quejamos de que cierran empresas en la comarca, de que hay menos empleo, menos personas en la comarca, ¿no? O sea, que ese es un tema importante. Y el otro motivo que creo que está detrás es el estilo de vida. O sea, hemos ido a un estilo de vida más acelerado, que hasta en el medio rural creo que está llegando, ya no solo en las ciudades, donde no tengo tiempo. Y entonces de repente hay un lugar llamado centro comercial donde lo tengo todo y de forma muy rápida lo compro todo, y si no lo compro online. Entonces el propio estilo de vida hace que ese tiempo que dedicabas antes a ir a la panadería, ¿y qué tal está, señora María Luisa? Pues muy bien, y su hijo hace mucho que no le veo, no tenemos tiempo para eso. Pues prefiero ir a un sitio donde lo compro todo de golpe, ¿no? Entonces yo creo que tanto el no ser conscientes del impacto positivo o negativo que tiene comprar aquí o comprar aquí, más el estilo de vida, está haciendo que esas dinámicas cambien. Y además, perdona. No. Y a eso además añades uno de los temas que ha salido en una de las mesas de esta mañana, que ha sido que dejas de conocerte. Porque no hay nada más placentero que cuando sales por la mañana sin prisa, te vas a comprar una cosa, hablas con uno, hablas con el otro, te acabas tomando un café con uno, con otro, y al final llegas tarde a comer. Eso es el pan nuestro de cada día en esa época. Y esa relación social entre todos los que comparten esa misma tela de araña que decía antes, se pierde. Sí, es más, sí. O sea, de los pueblos que más futuro tienen, por así decirlo, son aquellos que tienen mucho emprendimiento, que tienen negocios privados. Pues sales a la mercería o al supermercado y hablas con unos y acabas en el bar tomándote algo, y luego pasas por la ferretería y acabas en la mercería, o sea, y acabas tejiendo esa red, ¿no? Y visitando toda esa tela de araña. Pero yo quiero, ¿cómo se cambia o cómo se intenta cambiar esa tendencia? Por ejemplo, en la página web que tenéis del evento que vas a hacer en Madrid, que habéis comentado antes, decís que solo el 4% de los alimentos que se venden en Madrid provienen de la Comunidad de Madrid. Correcto. Entonces, es verdad que en Madrid vas a toda prisa, ya está llegando a las zonas rurales ese ritmo de vida acelerado, pero si encima no tienes acceso en tu día a día, si solo el 4% de lo que se vende viene de la misma región, ya no te digo de la misma región, ¿cómo accedes a ello, no? No sé cómo estamos comunicando mal en el sitio que no debemos comunicar. ¿Cómo se...? Yo meto un ingrediente nuevo a la conversación, porque también es verdad que a veces, y esto se dice mucho, parece que ponemos la carga de la culpa en el consumidor, ¿no? De que no lo consumes bien o no compras lo que tienes que comprar. Y voy a poner un ejemplo, y son las políticas públicas, ¿vale? El año pasado en España se consumieron más naranjas de Sudáfrica que de España, siendo el principal país productor de naranjas del mundo. ¿Vale? Entonces, esto no es consecuencia de que sea, porque al final son más baratas en cierta época del año y se traen allí. O si tú vas a comprar 1 kilo de tomates de cercanía ecológicos, son más caros que el kilo de tomates que encuentras en la gran superficie. Entonces, muchas veces la gente, incluso por economía, acaba comprando ese kilo de tomates que viene de miles de kilómetros con una huella de carbono increíble y que no sabe a nada y que no te aporta los alimentos ni las vitaminas que te aporta ese tomate ecológico de cercanía, etcétera, etcétera. Y esto no es una consecuencia de la naturaleza, el que 1 kilo de tomate sea más caro que el otro. Es una consecuencia de las leyes de la economía.
Y aquí no tendríamos tiempo para hablar de la Organización Mundial de Comercio, de los tratados comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que realmente hay una parte de conciencia del consumidor, hay una parte de tener la capacidad productiva de cercanía de, por lo menos, los bienes más importantes desde la propia energía, ¿no? Se habla de resiliencia, ¿no? De la propia energía, que la necesitamos para producir alimentos en tu explotación ganadera o el pan en la panadería, hasta todos los bienes de consumo, pero realmente luego hay una serie de normas económicas que están implementadas que hacen que nos decantemos por otros productos que están más lejos. Y el otro factor importante que no quiero dejar pasar es el producto más sostenible es el que no compras. ¿Vale? Ese es el producto más sostenible. Y lo ves en el tema de la ropa, ¿no? Antes decías, ¿veis que hay tendencias de mejora? Pues no lo sé, porque yo cada vez que veo lo de las rebajas o escucho a un grupo de chicos o chicas decir, mira, me he comprado 7 camisetas. Digo, 7 camisetas, pues yo me compro una cada 4 años y encima la compro de segunda mano. Entonces creo que también entra la parte, y ahí los influencers tenéis mucho que hacer, la parte de qué comunicamos, ¿no? Es que me he comprado 7 camisetas. Mira qué barato lo que he comprado. ¿Cuántas veces, eh? Mira qué barato lo que he comprado. Y es como, qué listo soy, ¿eh? Qué barato lo que he comprado. Entonces igual tienes que decir, oye, mira, es que esta camisa, más que lo es que es de segunda mano. Mira, de segunda mano. Y me la compré hace 6 años. Ya que está chula, ¿eh? Y, ¿la tuya no es de segunda mano? Igual tenemos que empezar a cambiar la forma en que comunicamos cómo hacemos el consumo, ¿no? Yo ahí, bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero porque hoy en día los jóvenes, lo que decía antes, tenemos una mala costumbre de fiarnos de todo lo que nos pone en la pantalla. Exactamente, nosotros vemos y si nos mandan tirarnos por un puente, nos tiramos por un puente. Aunque eso no sea el mejor camino, también, ¿eh? pero lo hacemos. Pero sobre todo los jóvenes y sí que hay que cambiar un poquito esa idea. O sea, para eso sí que necesitamos más información. O sea, lo dicho, y hay gente que yo ya no sé si no le interesa o se hace por no interesar, pero yo creo que también es mucho por falta de información. Quizás le damos más importancia a otros temas y no al propio tema de dónde venimos y para dónde vamos. Está muy bien. De todas formas, los adultos igual, de que si ponen un 4,5 a que comerte esta alpaca está rico, seguro que vamos a probarla por lo menos. O sea, si Google dice que tiene un 4,5, seguro que la probamos, ¿no? Que en esos casos sí que nos pasa. Yo sí que quería, antes con lo que has comentado del tema de la administración y tú que acabas de sacar el tema de legislación, sí que creo que hay una fase importante. Igual que, por ejemplo, lo de las comunidades energéticas, que quizá era un concepto que hace 2 años o 3 casi ni se hablaba sobre ello y ahora está legislado. Igual que en los concursos públicos, hasta hace, no sé, 5 o 6 años no te exigían criterios de igualdad de género, por ejemplo, dentro de las empresas. O sea, los criterios de sostenibilidad o de consumo local se pueden exigir en los concursos públicos, ¿no? También tú que comentabas que vuestra empresa tiene, pues eso, que trabajáis con temas de licitaciones. Y introduzco un ejemplo. Yo tengo una amiga que trabaja en Reino Unido con temas construyendo molinos eólicos. Ellos, en todas las obras que hacen en Reino Unido, el 10% de la subcontratación tiene que ser una empresa local. Yo entiendo que te va a salir más barato, no sé, llevar gente que te haga la pavimentación, no sé qué, pero el 10% le obligan a que lo contraten en lo local. Eso por concursos públicos. Entonces, esas cosas España son, no. no sé, a lo Igual mejor yo me corrige, pero España no y Bruselas tampoco te lo permite, Bruselas, ¿eh? O sea, la libre... Por eso habrá salido Reino Unido, ¿no? No, claro, Bruselas tiene cosas buenas y cosas malas, incluso cosas muy buenas y cosas muy malas. Y una de las muy malas en este campo, voy a poner 2 ejemplos de cosas que se pueden cambiar y otras que hay que cambiar inmediatamente, de hecho se están cambiando. Una es esta, es decir, la libre competencia a nivel europeo exige que no puedas guardarte un nicho de mercado local. Es ilegal, es que está prohibido, entonces no puedes, aunque sea. Que luego dices, coño, pues entonces, perdón, pero lo lógico es que el que gane el concurso sea el más cercano, porque en teoría tiene menores costes. Pues no me digas por qué. Yo tengo cierta labor, cierta tarea, servicio, no producto, que la gana el concurso un extremeño o un gallego y quedan tercero y cuarto un guipuzcoano y un riojano. Y dices tú, coño, ¿cómo es posible esto? No tiene sentido. Y llevándote a otro campo que ahí sí que se está cambiando. El tema, por ejemplo, renovable, que sé que es un tema muy complicado, muy polémico y demás. La legislación, cuando se hace, lo haces con unas miras, con unos objetivos y con una idea de hacia dónde vamos. Luego de repente te atropella, porque es un tren que se pone en marcha y luego tiene una inercia que te pasa por encima. En la actualidad, un parque eólico que esté instalado en Teruel puede suministrar su energía en la red gallega y tiene que construir una línea eléctrica desde Teruel hasta Galicia. La legislación vigente lo permite.
La legislación que se está tramitando y que se está analizando para poner en servicio dentro de bien poco es que haya una limitación que sea desde donde esté el molino hasta donde se vierte esa energía, tiene que tener como máximo, se está discutiendo, pero a 30, 40, 50 kilómetros, una distancia lógica. Entonces, hay regulación que en un momento determinado cuando lo haces te parece que es, joder, lo he bordado, mejor no podía hacerlo. Y 5 años más tarde se rebusca por aquí, se rebusca por allá, la dinámica te lleva hacia otro lado y te das cuenta que aquello no va a ningún lado y tienes que volver a cambiarlo. A veces el mercado, la competencia, la economía va mucho más rápido y las gateras enseguida son aprovechadas para poder meter cosas donde no... Sí, no sé, es verdad que hablando con alcaldes o alcaldesas, no sé si algunos sois o técnicos de ayuntamiento, pasa eso, que dices, es que no puedo contratar a la empresa de aquí porque, pues efectivamente, ¿no? Por el tema del libre comercio y a veces dices, encima quiero las empresas públicas tienen un añadido más de exigencia en ese sentido, o sea, no pueden... Esa necesidad de transparencia y de libre competencia, que es lógica y normal, por otra parte te está un poco, digamos, ahogando en ese sentido y no te permite eso. Pero sería lo ideal. Yo ojalá, hay países, creo que era México, Argentina, en su momento estoy hablando hace 20 años, exigían la contratación, aunque tú ganaras el concurso y fueras una empresa española que ganaba un concurso en México, el 60% creo recordar de lo que se usara para la construcción, estamos hablando de grandes instalaciones eléctricas de cientos de millones de euros, 60% tiene que ser comprado allí. El concurso le puede ganar un español o un chino, pero a quién le compras el servicio y el producto, las dos cosas que son muy diferentes, tiene que ser local, sí o sí. Son países que tienen una protección muy elevada. El problema es que en ese sentido España ha cedido esa protección en el momento que entramos en Europa a Bruselas. Solo añadir que esto es parte de lo que decía de las muchas normas de la economía que hacen que ese kilo de tomatos sea más caro, ¿no? La ley de contratos de la Administración Pública en España no te permite, y yo con 1000 jefes de servicio técnicos que lo han intentado, la intervención se lo para, poner una cláusula o que realmente favorezca la proximidad. Sí que te permiten a veces como algo, puntos adicionales, por ahí a veces puede entrar, pero es súper difícil, ¿no? ¿Qué ocurre? Que si tú quieres favorecer la proximidad, hay otras herramientas que creo que no están suficientemente desarrolladas. Tú puedes exigir en ciertos productos calcular la huella de carbono. Entonces, el de proximidad lo va a tener más fácil. El ejemplo del kilo de naranjas, ¿vale? Que el Estado no compra naranjas, lo compran las empresas privadas, pero si tú ya metes la huella de carbono, pues ya de repente igual la naranja de Valencia ya no es mucho más cara que la de Sudáfrica, ¿vale? Entonces, hay otras fórmulas que creo que no están suficientemente exploradas para, sin entrar en la libre competencia que dice la Organización Mundial de Comercio, que tú puedes decir, oye, no, es que perdona, es que este vehículo que viene de China o estos zapatos que vienen de China, si yo le meto la huella de carbono, de repente le tengo que meter una fiscalidad que ya me lo iguala con los zapatos que se han hecho en Alicante. ¿Vale? Y luego ya, si no te digo nada, si intentamos ver los derechos laborales de las personas que lo han hecho. Y cuando hablamos de esto, yo creo que el reto es que esos otros países suban sus niveles de calidad, y eso tiene que ser muy poco a poco, de derechos laborales, de exigencia medioambiental, de si yo hago unos zapatos en España tengo que tener una depuradora para los tintes, igual si la tengo en India no tengo una depuradora. Entonces, Europa se ha equivocado, ha intentado competir con precio y entonces como que ajustamos a la baja cuando tenía que haber favorecido que otros países subieran en beneficios sociales y medioambientales al alta, ¿no? Pero pues esto es como muy técnico, pero afecta al final que tú cuando vas a comprar, compres una cosa u otra. Es verdad. Y hablando de lo rural, urbano, no sé si queréis, por ejemplo, Lucía, ¿cuál es tu percepción de si crees que el consumo, o sea, las personas que viven en las zonas rurales, crees que tienen un consumo más consciente? O sea, porque está muy ligado, o sea, es difícil, ¿no?, de verlo, pero no sé si hay una tendencia de que es un consumo más consciente o simplemente es una dinámica de que en el pueblo al final acabas consumiendo más lo de que te da el vecino. Ahora, por ejemplo, que dices, no, de temporada de huerta, pues es que a nosotros nos dan todo, damos todo, no sé si ese consumo más local y más real y más consciente de verdad o no es tan consciente de esa percepción, no lo sé, o esa sensibilidad, por decirlo de alguna forma. Yo creo que sí, o sea que en el rural sí que estamos más concienciados con el consumo consciente, porque en el rural, bueno, yo hablo del tema de agricultura, ganadería, o mi madre que tiene propiamente una tienda, vamos a lo necesario, y si yo no lo tengo, pues ¿para qué lo voy a comprar fuera si lo tiene el vecino? Y así, mi madre siempre dijo, hay que dar de comer a quien nos da de comer. Entonces, que volvemos a lo de antes, si tú le das de comer al de la panadería, es una cadena. Y entonces yo creo que en los pueblos, cuanto más pequeños, más conscientes somos de eso. Añado una cosa, es que cuando hablamos de consumo rural, que es la segunda parte del título, ¿no?, de la ponencia, es que para que haya un consumo rural tiene que haber gente.
Ya, es el problema muy O sea, es grande. que nosotros trabajamos mucho en la despoblación porque en el fondo es como si de repente en tu comarca en Galicia, de repente se pierde un 20% de población y tú vendes en cercanía tu carne, has perdido un 20% de clientes. O sea que también para que haya consumo rural tiene que haber gente en el medio rural. Sí, pero ahí entramos en otro melón, perdón. Vuelvo a la zona esta en la que hago mucha referencia, la zona de las merindades. Estás más cerca de Bilbao que de Burgos, pero es Castilla y León. Con lo cual la fiscalidad es la de Castilla y León, no es la vasca. Las empresas tienen diferente fiscalidad a un lado o en otro. Y cualquier empresa instalada en la localidad X de las merindades, pues paga una cantidad. Pero casi con toda certeza, cualquier industria ubicada en la parte vasca, digamos, frente a la parte de Castilla y León, paga, no te voy a decir un poco más, pagará un 50 o 60% más. Entonces, ¿qué pasa? Que al final yo veo muchos chavales de esos, yo tengo 50, pues de 20, 30 años de mis pueblos, que lo que hacen es, pueden incluso quedarse a residir en el pueblo durante una época, porque han acabado de estudiar allí, porque se sienten cómodos, porque tienen sus cuadrillas y todo esto. Pero trabajan en el otro lado, trabajan en Sidenor y suben y bajan todos los días por la Peñangulo para bajar a Trespaderne o a Medina por el Cabrio y tal. Pero cuando ya das el paso de tener hijos y demás, es cuando ya, entre comillas, entendedme, se vuelve insostenible esa situación y tienen que decantarse por una de las dos opciones. Y repito, ese salto de sueldo entre la parte, en este caso, pasará en todo el territorio entre diferentes sitios, en este caso entre el País Vasco y Castilla y León, la diferencia no es un 10% ni un 20%, es un 50%. Con la misma formación, con todo. Entonces eso hace que la gente se te vaya. Es un ejemplo de zonas rurales cercanas, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las ciudades, yo soy de Palencia, pero mis 3 hermanos viven en Madrid. Y no, o sea, 1.000 euros en Madrid o 2.000 euros en Madrid no son lo mismo que en Palencia. O sea, en Palencia con 2.000 euros es capital general. O sea, por 500 euros tienes voy a hacer publicidad, ¿vale? Es la parte publicitaria. Por 500 euros tienes 100 metros o 150 metros de pisazo en el centro de Palencia, de alquiler, ¿vale? O sea, en Madrid por 500 euros una habitación compartida en un piso. Entonces, que es verdad que también, lo único es verdad que la zona de merindades con otras zonas, pero no es lo que ganas, es lo que te queda al final. Pero perdona, la vivienda, ¿pero cuánto pagas el kilovatio? ¿Y a cuánto pagas la fibra óptica? ¿Y cuánto vale un coche? ¿Y cuánto vale? Entonces, la vivienda, digo, esta mañana en la charla de vivienda, y la parte de vivienda te doy toda la razón. Pero luego, vivienda, todo lo demás, tú vas a comprar un verdad, coche y no dices, no, yo es que vivo en Castilla y León, entonces me pones un precio. No, pero el coche vale esto. Vivas en Madrid, en Barcelona o en Melide. Entonces llega un momento en el que cuando el consumo es uno, vives y vives muy bien. Pero yo creo que tiene que haber un desequilibrio, en este caso favorable hacia las zonas rurales y de pérdida que no tiene por qué ser pérdida, tiene que ser elevación, pero del sueldo medio en las zonas rurales no puede estar tan desequilibrado frente al resto. Porque lo que en los años 70 pareció aquello maravilloso que fue, vamos a captar gente de las zonas rurales para que vengan a trabajar en la industria de las grandes ciudades, ahora mismo hay que darle la vuelta. ¿Cómo le das la vuelta? Y yo tengo una pregunta para ti, porque en esto entra un tema cultural. Yo no sé si la gente de tu generación dice, es que Lucía, en Palencia era, fulanito se ha quedado en Palencia, ay, pobre. Fulanito se y sí, ahí, de Madrid, ahí va qué yo. Bien. O sea, eso en nuestra época estaba, ¿no? Se ha ido a Madrid, luego igual le va de pena, vive en un cuchitril compartido y tú te has quedado en tu sitio y vives muy bien. Pero ya de entrada es como, ay, qué bien el que se ha ido. No sé si tus amigas o tus amigos dicen... Bueno, eso iba a incidir yo ahí, que los que vivimos en el campo, en el mundo rural, o ya no trabajemos o no en el sector que trabajo yo, pero en quien vive en una aldea, en un pueblo pequeño, siempre fuimos discriminados. Siempre. Hay muchos prejuicios. Es que, bueno, yo, aparte de lo que hago, siempre, bueno, iba a un colegio de un pueblo normal, pero o sea, críticas y comentarios de, bueno, eres de aldea, eres una mierda. Plan, eso me pasó a mí realmente. Y no es que se diga en el pueblo, es que eso va a más. Y el campo tiene un problema, los prejuicios. ¿Y cómo se cambia ahora eso? Es muy difícil, ¿sabes? Y bueno, eso también lo que me gusta a mí dar a ver en mis redes sociales es que no todo es como nos lo cuentan. En plan, puedes tener una vida digna, quizás a lo mejor no desprecie una ciudad, pero quizás a lo mejor que una ciudad y al contrario, puedes tener una vida mejor en una ciudad que en el campo, ¿entiendes? Pero todo, yo creo que todo es equivalente, pero tenemos que luchar ante un prejuicio muy grande. Muy, muy grande. No sé si alguno de los que estáis escuchándonos queréis comentar algo, hacer alguna
hacer alguna pregunta o algún comentario, vuestro punto de vista sobre lo que estábamos hablando. ¿No? Bueno, no hay que intervenir. Pues, es verdad, yo sí que creo que está cambiando. Yo lo veo desde la parte positiva. Yo creo que esa que acabas de comentar te puede haber pasado también a ti, pero yo creo que viene hace años. Yo creo que poco a poco está habiendo un cambio, una percepción diferente de lo que es la vida en sí de las zonas rurales. Quizá ahora se valora más o depende con tus prioridades. Lo que has comentado tú, Toño, de cuando tienes hijos, de cuando no tienes hijos, de si tienes 40 o tienes 20, que tus prioridades pueden ir cambiando a lo largo de la vida y tu mismo cuerpo te pide otras cosas. Yo tengo un par de amigos que viven en el pueblo, oye, y viven de maravilla, están encantados y todos son de mi generación. No tienen ningún tipo de, me refiero, de etiqueta por haberse quedado en el pueblo en ese sentido. Pero, ¿qué les pasa en este momento? Están apenas a 60 kilómetros de Bilbao y cada curso escolar, cada clase son 2 cursos escolares. Y hay 4 o 5 niños en cada clase. Estamos hablando de 60 kilómetros de Bilbao y es un pueblo de Burgos. Entonces, el hecho de estar en un lado o en otro te da más o menos opciones. Y eso también hace que, repito, que no digo ni mejor ni peor, que yo cuando yo vivía en Bilbao, estudié en Bilbao y cuando acabé la carrera lo primero que hice fue irme a las merindades a vivir durante 3 años. Estuve allí, luego me fui a Burgos, luego fui a no sé qué, no sé cuál, acabé en Madrid, o sea, he dado muchas vueltas. Y veo los pros y los contras de cada sitio. Pero cuando yo me fui al pueblo, que fui la persona más feliz del mundo, si me hubiera pasado teniendo hijos, igual no lo hubiera visto tan claro. Por eso lo pongo sobre la mesa. Que repito, que yo hay veces que planteo cosas y no tengo solución. Yo lo lanzo a ver qué pasa. Sí. Pero me parece que, tiene que ser muy complicado. Bueno, voy a incidir un momento. Complicado sí, no. Yo creo que eso está en nuestras propias manos. Porque nosotros nos dejamos llevar. Tampoco, bueno, pues lo que dices tú, me lo hubiera pensado, pero no hacemos nada por cambiarlo. No sé si entiendes lo que quiero decir. Yo hace poco hice una entrevista donde me decían, Jolín, vives en el rural y tienes wifi, tienes internet, ¿cómo estudias? Y si tienes hijos, ¿los llevas a la guardería? A ver, calma, sí, tengo wifi, tengo internet, estoy a las novedades de lo que pasa actualmente y no hay guarderías, hay escuela niño, que a lo mejor sí que diferentes edades hasta que no van al colegio sí que los reúne un poco y sí que se familiarizan más. Y claro, ahí tenemos un problema muy grande que ya es la sociedad en general, que sí que nos dejamos pisar un poco. Porque si yo de verdad quiero vivir en el pueblo, quiero tener unas condiciones dignas, quiero que mi hijo vaya a la guardería, nos juntamos todos y conseguimos una guardería. Igual que un colegio, igual que un profesor. Tengo 2 pueblos pequeñitos cercanos a casa que pasaba lo que tú decías. 2 cursos escolares en uno, por así decir. Sí, pero eso pasa durante 3-4 años. Al que pasan a primaria, no. Cada uno tiene... y si no, dar posibilidades. Bueno, pues no puedo ir. Bueno, pues dar posibilidades para que eso pase. No por vivir en un pueblo mi hijo tiene que dejar de cursar. No sé si entendéis un poco lo que quiero decir. Perfectamente. Yo creo que estamos abordando quizá yo creo que el tema subyacente de un encuentro como la quedada, ¿no? Que es el tema de que tú no puedas elegir en libertad dónde vivir en función de cómo vas a poder vivir, ¿no? Porque ¿qué es éxito en la vida? En esos paradigmas que hablamos, el éxito está en la gran ciudad, no. El éxito es poder estar rodeado de gente con la que te relacionas, sea tu familia, tus amigos, poder hacer lo que te gusta, y eso puede ser en la gran ciudad, en una ciudad mediana o una ciudad pequeña, pero es verdad que entran los servicios. Y si tú en un pueblo pequeño no tienes escuela, o la escuela tienes que llevar a los niños 10 minutos, o no tienes hospital en la provincia de Palencia, la gente de la montaña palentina, el hospital está en la capital, y encima está que tienes que atravesar toda la ciudad para llegar, la gente se muere y nace en esta carretera. O sea, hay embarazadas que nacen a mitad de camino porque no les da tiempo a llegar al hospital, y hay gente que se muere porque no les da tiempo a llegar al hospital. Entonces, quizá el gran reto es ese, ¿no? Y yo a los políticos estoy harto de oírles hablar de medio rural, y no sé si hoy viene Paco Boya, que me llevo muy bien con él, el director de tema de reto demográfico, pero no tiene sentido que la Secretaría General de Reto Demográfico del Ministerio esté en la calle José Abascal de Madrid. O sea, ¿de qué estamos hablando? Hay un error de partida muy grande. Ya no te digo que la pongas en un pueblo pequeñito, pero oye, es que hay 28 capitales de provincia de 52 que pierden población. O sea, que realmente hasta que no cambiemos ciertas dinámicas, ¿de qué estamos hablando aquí del medio rural? O sea, pero hace 10 años... Un segundo, no, es que están pidiendo la palabra, y comenta y luego pasamos. Hace 10 años, yo creo que teníamos la idea de que si a lo rural le dábamos los servicios de la gran capital,
iba a ser como la panacea. Venga, pues entonces ya la gente en igualdad de condiciones va a elegir la... Pero por eso yo incido una vez más en el puesto de trabajo, en cuánto vale la hora trabajada por ti y cuánto vale la hora trabajada en una industria, en un Baracaldo, en un Sestao, en un Vitoria, en un Junti, donde quieras. Entonces, mientras haya ese desequilibrio tan importante, lo tiene muy jodido lo rural, porque aunque la calidad de vida, por supuesto que es mucho más elevada, no tengo ninguna duda al respecto, repito, el kilovatio que te cuesta lo mismo en un sitio o en otro y el coche te cuesta lo mismo. Entonces vas a llegar a un momento en el que tienes que elegir. Y eso es lo que yo creo que es la gran injusticia que se está cometiendo con lo rural. Ahora voy a hacer un inciso que... vale. ¿Quieres dar la palabra a Mauri? ¿O? No entendí muy bien eso, pero ¿qué nos quiere decir? ¿Que como que en el rural se nos paga menos? Claro. Tu hora de trabajo, en ese sentido, está como menospreciada, entiéndeme. Sí, por una parte sí. Entonces, sí. ¿por qué vale menos? Yo me resisto a aceptar eso como válido. ¿Por qué? La igualdad de condiciones, repito, una persona, me da igual un abogado que un chico que ha sacado FP, mecánico, no sé qué. En un lado de la frontera, en este caso Castilla y León, y en el otro, el desequilibrio, repito, 50%. Sí, no estamos hablando de 200 euros en 2.000, ¿no? Estamos hablando de 1.000 frente a 2.500. Entonces, eso es lo que a día de hoy yo creo que es la gran injusticia y es la gran... ¿dónde hay que incidir? En que sea más valorado el trabajo y demás. Porque, repito, las infraestructuras a nivel local, a nivel rural, yo en mi pueblo tengo fibra óptica, tengo cobertura absoluta, tengo grandes carreteras. Todos los pueblos de Castilla y León que yo conozco han desarrollado unos polígonos industriales maravillosos, geniales, vacíos. ¿Por qué? Tienen tren, tienen agua, tienen gas, tienen todo, vacíos. Sí, sí. Pues, bueno, nos hemos salido un poquito del tema del consumo, como ves, pero vamos a dar la palabra a Mauri, que ¿quieres comentar? Eso sí se oye. Sí, vale, justamente es que una de las cosas que a mí me contrasta es el viaje de una ciudad al pueblo, lo hemos sufrido nosotros hace 6 años. Nos trasladamos de Barcelona, un modelo capitalista, y estuvimos 15 años por nuestra parte, 22 mi mujer, y sabemos cómo funciona la idiosincrasia de ciudad. Fuimos al pueblo haciendo este viaje, como aquel que mete todas las cosas en el camión y al Wild Wild West, a ver cómo es la experiencia, muchas veces con los prejuicios de urbanita delante de la ciudad. Una de las primeras cosas era cuestión del trabajo, de dónde vamos a conseguir trabajar, cómo vamos a seguir funcionando. Otra cosa eran los servicios. Hemos hablado del consumo del producto, pero los servicios, la calidad de los servicios. He de reconocer que de repente, como aquel que va en un prado y se encuentra un garabato, pum, el rastrillo, y se lo da en toda la cara. Vas con todos los prejuicios de ciudad a una mirada a lo rural y te encuentras que hay mucho más a lo que comentar y justificar de lo bien que se vive en el medio rural. Y unos servicios de calidad, y hay gente comprometida, hay gente que es empática y hay gente que no. Que hablamos de la educación, hay profesionales de la educación pública comprometidos con la educación por proyectos en el medio rural, que eso es la semilla de lo que vendrá después de un cambio de percepción de consumo de los servicios, de los productos, de la identidad. Y creo que eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces mi pregunta, aquí está donde todo esto no es una reflexión, sino mi pregunta, si tanto se está apostando, por ejemplo, en los modelos de ciudad de los 15 minutos, ¿no?, del acceso a los servicios, los productos básicos, cierta cultura, ¿qué pasaría si nos aplicásemos la misma regla en el pensamiento rural? ¿Qué pasaría si a media hora, ¿no?, ya decimos, vale, no es tan fácil, hubiese una calidad de servicios, una calidad de esas cabezas de comarca, ¿no?, el capital de comarca, que realmente nos permitiese tejer y reforzar los territorios y no ser extractivo? Puedo contestar porque además nosotros en el Foro Onesi estamos trabajando el tema de los 15 minutos y los territorios de 45. Porque en el medio rural muchas veces nos conformaríamos, o la gente se conformaría con tener a 45 minutos lo mismo que tienes en una gran ciudad. El Ayuntamiento de Madrid hizo un estudio el año pasado, a raíz de que empezamos a trabajar con esto, para decir que ya era en la ciudad de los 15 minutos. Lo decían que el 99% de los madrileños vivían en la ciudad de los 15 minutos. Pero lo único que no metían en el estudio era el trabajo. ¿Vale? O sea, vale, lo tienes todo. Claro. Entonces ya te quito 2 horas al día, una para ir a trabajar, otra para volver, pero vives a los 15 minutos, ¿no? Era la trampa del estudio que hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto que tenemos, y para que haya un consumo, volviendo al tema del consumo mucho más local y sostenible, es que haya un cambio del movimiento migratorio, porque el día que
tú y gente como tú no produzcáis ganadería en España, pues lo traeremos todo de Brasil y de Argentina, como se está trayendo ahora. Entonces estaremos realmente yendo en contra de todo, ¿no? Medioambientalmente, de un montón de temas, porque estamos trayendo la carne de allí. Entonces yo creo que el gran reto, yo estoy empeñado en ello y algunos lo sabéis, y estamos intentando ver cómo hacer que cada vez más grandes empresas, sobre todo de servicios, tecnológicas, aseguradoras financieras, salgan de las grandes ciudades o permitan salir a no una anécdota como Mauricio, que se fue de Barcelona a Asturias. Es que yo llevo 20 años escuchando anécdotas, es que no llegamos con la anécdota. O sea, necesitamos que la ciudad del Santander, del BBVA, de Telefónica, no tiene sentido. O sea, esas empresas pueden tener muchas de sus personas trabajadoras en cualquier otro lugar, en ciudades intermedias, en ciudades pequeñas, y hasta que eso no lo fomentemos con políticas nacionales, el IRPF rural, con políticas autonómicas y locales, con cultura, que valoremos qué bien que vives allí, qué bien que vives igual de bien o mejor o no que la ciudad, pero desde luego está genial que vivas allí. Hasta que no comuniquemos de consumo local, vivo en tal sitio, hasta que eso no cambie, con muchos palos no vamos a avanzar. Yo lo siento, pero voy a ser un poco negativo al respecto. Hemos tenido una grandísima oportunidad, como ha sido la pandemia, Sí. para lo bueno y para lo malo. Mi empresa, por ejemplo, somos 2.500, de los cuales 1.500 están en Madrid. De los 1.500 trabajadores de mi empresa que viven en Madrid, te digo que 1.000 son de fuera. Y vuestro negocio está en el territorio, porque Y vosotros estáis en la red. durante la pandemia, a la gente está trabajando en sus pueblos, en sus casas. Había gente de Zaragoza, de Teruel, de A Coruña, de Santiago. Cada uno se volvió a su casa. Hemos estado trabajando así, no la pandemia, 1 año y medio más tarde. Hemos estado 1 año y medio de teletrabajo, entre comillas. Te puedo asegurar, a nadie se le ha ido la luz, hemos ido funcionando todos perfectamente bien y demás. Pero no ha sido suficiente, porque se ha pasado ese 1 año y medio de impasse y después de pasarse ese impasse ha sido, venga, todos al redil. Es que no se ha analizado, o sea, el mundo de teletrabajo no se ha analizado que hay mucha escala intermedia. Vamos a darle paso a una persona que quería intervenir ahí atrás y tenemos que cortar porque ya se nos vamos de la hora. Sí, buenas tardes. Dos cosas diferentes. Diferir un poquito sobre lo que has hablado de las merindades y que la gente se va a trabajar a Baracaldo, a Sestao. Yo soy de zona limítrofe también entre Álava y La Rioja, ¿no? Yo no creo tanto que se pague menos por lo que sea rural. La Rioja, por convenio, tiene diferente. La Rioja te estoy hablando de Logroño capital, ya no te estoy hablando de zona rural, sino que los sueldos, aunque sea capital, son más bajos que en Álava simplemente por tipo de convenios que te vienen de atrás, de lucha, me da igual, luchas sindicales, lo que quieras, pero los convenios y cómo se mueve el País Vasco es diferente, sea zona rural, capital o lo que quieras, son convenios diferentes. Y ya de por sí no es que se esté minusvalorando a lo económico de lo rural, sino que lamentablemente entre comunidades autónomas hay una diferencia económica. Pero también te digo que también soy de zona rural, pero vivo en Vitoria, y de comprarme una vivienda a Vitoria, a comprarte a Logroño, que dices que después el coche, todo cuesta, mi carga mayor de desembolso de dinero y mi inversión ha sido la vivienda. Y no es comparable a nada más. Y la diferencia es enorme, enorme. Eso respecto a esa puntualización. Después, respecto a venta de lo local, pues al ser de Rioja Alavesa, todo es muy relativo. Nosotros producimos vino, es un monocultivo. Necesitamos que se venda fuera de nuestras fronteras y de la zona de alrededor. O sea, no tendríamos dónde vender si solo vendemos en lo local. Y me da igual en venderlo en Bilbao o en Navarra o en Soria. Necesitamos ir más allá. No podríamos. Estos pueblos estarían totalmente despoblados si nuestro vino no se exporta. O sea, todo es muy relativo. Claro que sí que tenemos que vender queso, tiene que ser en lo local, en pequeñas producciones. Pero una producción como la nuestra, que está muy regulada, que es el vino más famoso de este país, necesitamos exportar, si no, nuestros pueblos no estarían viviendo. O sea, todo es muy relativo. También he vivido en Centroamérica. Viven mucho del café. O sea, el mundo es muy complejo. Si el café no se exporta y todos no beberíamos café, esos pueblos estarían también, y hay mucha explotación, pero aún así se necesita exportar, se necesita
haber una circulación. Porque con lo que nosotros podemos producir actualmente, o estamos produciendo actualmente, si no, no sería más que el consumo local, sería la muerte de la zona, de cualquier zona de vino, por ejemplo. O sea, todo es muy relativo. Para producir huerta, pero mi pueblo no se puede convertir en una huerta para lo local, porque todos no podemos producir tomates y alubias para que consuman los de al lado, porque no hay condiciones climáticas para que eso sea. Entonces, todo es muy relativo. Totalmente de acuerdo. No, totalmente de acuerdo. O sea, es evidente que hay ciertas zonas que son excedentarias en un nivel máximo en ciertos productos. Es decir, Navarra, espárrago, alcachofa. Si se pusieran a comer lo que ellos producen, no darían abasto con ello en 3 vidas. Si todo el vino que se produce en La Rioja se quedara en la propia Rioja, pues tendría muchos problemas. no quedaría uno. Yo Claro. vuelvo al consumo consciente, consciente, porque sí y no. O sea, no tendría sentido que todo el vino que se consume en La Rioja fuera de California o de Sudáfrica. Y que todo el vino que se consume en California o Sudáfrica fuera de La Rioja. Pero en Noruega, que no producen vino, por ejemplo, pues habrá que exportarles vino. Es como volviendo a los paneles solares. El autoconsumo es genial, pero hay que ser consciente que un panel solar tiene silicio y que el silicio viene de Chile, Bolivia y poco más, me parece, en el planeta. Entonces, también hay que tener, o sea, que a veces lo local es el planeta. A veces lo local es el planeta. Y a veces puedes intentar producir en local una cantidad o vender en local, pero otra la tienes que sacar fuera, porque realmente hay lugares donde no tienen vino. ¿Vale? Pero realmente no tendría sentido lo que te digo, que solo se consumirá Rioja en California y solo vino de California aquí. Pues lo vamos a dejar aquí, si os parece, porque ya hemos pasado la hora. Creo que podríamos estar toda la tarde hablando. Me ha gustado mucho que hemos acabado con lo mismo que hemos empezado, con el tema del consumo consciente, que es lo que nos traía hoy aquí, y también eficiente. Me quedo con eso y con las palabras de Lucía, de esa cercanía, de comunicar y de trasladar sobre todo a los jóvenes ese consumo local y ese cambio, ¿no?, de mentalidad. Y os agradezco muchísimo, Diego, Lucía, Toño, muchísimas gracias por estar hoy aquí, a los que habéis estado escuchando desde aquí y luego los que escucharán la charla, muchísimas gracias y seguimos en la gran quedada. Muchas gracias. Gracias.